Lo que Dios promete, Él cumple, pero sus promesas no solo impactan un área de nuestras vidas en particular, sino que tienen un efecto en todo lo que nos rodea, en cada persona que conocemos, en cada área de nuestra vida. Lo que Dios promete no solo lo cumple, sino que se asegura de que sea un reflejo de Él en todos los aspectos. Por eso es importante reconocer cuál es el verdadero rol de las promesas de Dios en nuestra vida. Y de eso es exactamente de lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Saludos, mi nombre es Jeremías Sullivan, fundador de A Promise Co., una plataforma de recursos bíblicos que te ayudarán a vivir una vida enfocada en las promesas de Dios. Y como bien acabas de escuchar, el episodio de hoy, el episodio número 6, trata acerca de cuál es el verdadero rol de las promesas de Dios en nuestra vida. Y es que muchas veces tendemos a pensar que cuando Dios promete algo, además de sí ser fiel en cumplirlo, simplemente es para un momento en particular o una situación en específico. Por ejemplo, prometió salud y ciertamente sanó, o prometió provisión y ciertamente proveyó, o prometió que nos iba a acompañar y ciertamente nos ha acompañado. Y pensamos que hasta ahí llegó la promesa, se terminó ya el cumplimiento, pasamos a lo próximo. No, tenemos que hacer un alto y verdaderamente darnos cuenta de que las promesas de Dios, además de cumplirse, también, como hemos mencionado en otros episodios, tienen como propósito reflejar su carácter divino, su amor, su fidelidad, su soberanía, su misericordia y su gracia. Recordemos su palabra en Mateo 24:35 cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras del Señor son eternas, no solo son para impactar una área de nuestra vida en un momento en específico. Para poder entender esto en una mayor profundidad, debemos comprender tres conceptos claves de la vida cristiana. Conceptos que probablemente hemos escuchado muchas veces y que quizás tengamos una idea de lo que significan, pero no a la luz de las promesas de Dios. Estos conceptos son lo que es el llamado, el proceso y el propósito. Y es que aquellos que han recibido al Señor como único Dios y Salvador y como consecuencia al Espíritu Santo, no solo han recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios, sino que también, juntamente con eso, ahora cargan un nuevo llamado, un nuevo propósito, y como parte de este llamado y este propósito, un nuevo proceso. Pero, ¿qué es un llamado? Quizás cuando escuchamos la palabra llamado, nos viene a la mente las veces en las que Jesús se acercó a quienes iban a ser sus discípulos y les decía, sígueme, déjalo todo y sígueme. Y es que ciertamente, no te equivocas. Cuando hablamos de llamado, hablamos de lo que el Señor ha dicho sobre ti. El Señor en la vida de Pedro lo llamó a seguirlo junto con el resto de sus discípulos. Los llamó a caminar en pos de Él. A eso entonces nos referimos cuando hablamos de un nuevo llamado. Ya no nos llama la atención del mundo, ya no nos llama el placer ni la pérdida de tiempo, sino que nos llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos llama el Creador del universo. Nos llama Dios, Dios mismo, quien nos ha extendido la mano y nos ha dicho, sígueme. Esto no por mérito propio o algo que podamos aportar en nuestras propias fuerzas, sino por quién es Jesús, por su sacrificio, por su obra redentora, por su amor y por su gracia para con nosotros, pecadores. Ciertamente nos llama y nos llama con un propósito que muchas veces divagamos y muchas veces olvidamos porque nos enfocamos en las cosas de este mundo, nos enfocamos en lo material, nos enfocamos en qué podemos aportar o qué podemos hacer por el Señor, pero el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas y para con el llamado que nos dio es mucho más grande que nosotros. Es un propósito que no se trata de nuestras limitaciones, sino que se trata de quién es Dios. Nuestro llamado es, por lo tanto, seguir al Señor y como parte de seguirlo, predicar su evangelio, tal y como dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio
a toda criatura. Y como consecuencia, nuestro propósito al hacer esto y al hacer cualquier cosa que hagamos en el nombre del Señor es glorificar su santo nombre. Ese es nuestro propósito, el cual se cumple al caminar en pos de nuestro llamado. Ahora, el proceso. ¿A qué me refiero con el proceso? Bueno, cuando hablamos de procesos, hablamos de aquello por lo cual tenemos que atravesar para poder llevar a cabo algo. Por ejemplo, para que ustedes puedan escuchar este episodio, yo tengo que atravesar por el proceso de grabar, editar y trabajar y distribuir este contenido, con el propósito de que ustedes puedan escucharlo, porque he sido llamado a compartirles este mensaje. Ahora, permíteme darte un ejemplo que es directo de las Escrituras. Miremos brevemente la vida de Josué, quien fue llamado a tomar el lugar de Moisés, quien había fallecido, para poder así cumplir con el propósito de dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra que ya el Señor les había prometido. El cumplir con este propósito fue todo un desafío. El proceso de Josué incluyó 7 años de batallas, entre ellas la famosa batalla de Jericó. Además, tuvo que atravesar por mucha preparación como líder y comandante de guerra. Tuvo que pasar por muchas pruebas que retaron su fe, su obediencia y su fidelidad a Dios. Pero aún en medio del proceso, Josué descansaba en la promesa del Señor. Su esperanza estaba anclada en lo que ya Dios le había dicho y le había prometido, como dice en Josué 1:9. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y así fue. Día tras día, batalla tras batalla, Dios fue fiel. Y día tras día, Josué confió. Y es que así como Dios llamó a Josué con un propósito por el cual tuvo que atravesar por un proceso, Dios también te ha llamado a ti. Te ha dicho, sígueme, camina en pos de mí. Tengo un propósito para tu vida, para glorificar mi santo nombre y para que el mundo vea quién yo soy a través de lo que voy a hacer en ti. Josué, con la habilidad de guerra que el Señor le había dado, ganó batallas en el nombre de Dios. Pero tú, con los dones y talentos que el Señor ha depositado en ti, en el nombre del Dios Todopoderoso, vas a vencer. Porque escrito está, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que podemos concluir que el rol de las promesas de Dios en nuestra vida es glorificar su nombre, es movernos a descansar y confiar en quién es Dios y en su carácter, para poder así caminar en pos de su llamado y propósito para nuestras vidas. Los dejo con esta pregunta. ¿Estás confiando en el Señor? En que a pesar del proceso en el cual te encuentres y estés atravesando, ¿estás confiando en que Él tiene el control? ¿En que sus promesas se van a cumplir? ¿En que el llamado que tiene para tu vida junto con su propósito para contigo se va a cumplir? Si es así, te pido que vayas ante el Padre y le des gracias. Y si no confías, te pido que mires los episodios anteriores de esta serie para poder así llenarte de su palabra, para poder así conocer más acerca de sus promesas y poder descansar en quién es Dios. Con esto los dejo. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga mucho.